preciso, porque lo que uno quiere hacer en lo que es ecografía es que sea una ecografía práctica, sencilla, ¿no? Porque uno quiere salvar vidas y muchas veces hay situaciones, se entiende, que son difíciles de diagnosticar, difíciles de poder resolver, hay controversias, pero la gran mayoría se puede resolver con la ecografía básica, que es lo que tratamos de hacerles llegar a ustedes. El objetivo de este evento es que los médicos en general, los médicos jóvenes y los médicos no tan jóvenes tengan herramientas para poder salvar vidas, tengan herramientas para poder salvar bebés que potencialmente se van a morir dentro de la barriga de la mamá y poder ser referidas en forma oportuna, en forma efectiva. Tal es así que estamos tratando nosotros de disminuir nuestra tasa de mortalidad perinatal, nuestros óbitos fetales y también, ¿por qué no?, las tasas de muerte materna. Ese es el objetivo. Cuando ustedes estén en lugares alejados, en provincias, en la sierra, en la selva, en la frontera, siempre va a haber quizás cerca de ahí un ecógrafo y ustedes se van a sentir más que halagados en tratar de hacer un diagnóstico porque van a salir capacitados en forma básica en ese sentido y van a poder derivar y poder salvar vidas, que es lo que uno realmente quiere. Y empoderar al médico en el ultrasonido. El estetoscopio es para el médico, pero también es el ultrasonido. El ultrasonido debe ser algo habitual. Todo médico debe hacer ecografía, todo médico en general. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, empoderar. Es la primera vez que se hace un curso de ultrasonido aquí en el colegio médico, eso nunca se había dado. Pero es una necesidad de salud pública. Tenemos que tratar de que nuestros médicos hagan ecografía y no permitir que otros profesionales lo hagan. No es posible que un médico vaya a su serum, vaya a un centro de salud y esté viendo lo que otros hacen ecografía. Eso no puede ser. Y eso ocurre frecuentemente. Estamos posicionando al médico en lo que realmente le corresponde. Y en lo que trata lo que es perfil biofísico fetal, tenemos nosotros que tener en cuenta lo siguiente, para que podamos nosotros catalogar qué cosa es un adecuado perfil biofísico fetal. Tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros. Son 5 parámetros para evaluar el perfil biofísico fetal y todos los médicos debemos de entender estos parámetros, que es el ABC en el diagnóstico del bienestar fetal del bebé. El bienestar del fetal del bebé se hace con el perfil biofísico fetal. El bienestar del bebé se hace con el Doppler. El bienestar del bebé se hace de varias maneras, con el monitoreo electrónico fetal. Pero un parámetro básico es con el perfil biofísico fetal. Técnicamente, se puede hacer una valoración del bienestar fetal sin necesidad de Doppler. Se puede hacer una valoración del bienestar fetal muchas veces sin necesidad del monitoreo electrónico fetal. Tal es así que al hacer un perfil biofísico fetal adecuado, yo voy a poder ver y voy a poder tener tranquilidad en el sentido de que este bebito se encuentra bien. Por lo menos sé que se encuentra bien. Por lo menos sé que está respirando. Por lo menos sé que hay buena cantidad de líquido amniótico. Y como dice el doctor, lo más importante aquí no es tanto diagnosticar o no diagnosticar un bebito con síndrome de Down. Eso es algo secundario. Eso de repente es un poquito más de especialidad porque el bebito con síndrome de Down a veces es un poco difícil de poderlo diagnosticar. El objetivo acá es evitar las muertes perinatales. Ese es el objetivo principal. Y por lo tanto debo hacer un buen perfil biofísico, así sea un bebito Down o no lo sea. Pero voy a salvar una vida y al fin y al cabo y voy a poder referir a este paciente hacia un centro de nivel superior de repente para que le puedan hacer lo que es la cesárea o el parto vaginal según corresponde. Entonces, estos 5 parámetros deben estar en nuestras mentes bien fijos. Cuando hagamos ecografía debo de saber los movimientos respiratorios. Cuando hagamos ecografía debo de saber los movimientos corporales. Cuando hagamos ecografía debo de saber el tono fetal. Cuando hagamos ecografía debo saber cuándo el bebito es reactivo y también lo que es el volumen de líquido amniótico. El volumen de líquido amniótico. En lo que respecta a los movimientos respiratorios, en general estamos hablando, estos movimientos respiratorios generalmente se inician alrededor de las 20 semanas con la ecografía morfológica, pero se van
haciendo cada vez más evidentes conforme avanza la edad gestacional. Tal es así que si yo, por ejemplo, encuentro en forma práctica líquido amniótico adecuado y movimientos respiratorios presentes, yo puedo estar tranquilo que este bebito está bien en un 90%. Miren, solamente viendo una gestación a término, viendo líquido amniótico adecuado y movimientos respiratorios presentes, yo puedo asegurar que este bebito se encuentra bien en un 90%. Porque muchos de los ecógrafos que tenemos nosotros en lugares alejados, porque aquí es diferente, aquí en Lima nosotros tenemos nuestra ecografía Doppler, en la parte privada queremos tener nuestra 4D, nuestro 3D, pero en provincia la realidad no es así. En provincia tienen su ecógrafo 2D y tienen que resolver con eso. Esa es así la realidad. Entonces, por eso que tenemos que adecuar este lenguaje para todos, en términos generales. Los movimientos respiratorios son una salva de movimientos que ocurren en forma frecuente en el bebito y son de forma constante. Vamos a presentarles un video en unos instantes. Los movimientos corporales ocurren en el bebé desde las 9 semanas. Desde las 8 semanas se nota que el bebito se mueve, pero se mueve poco, se mueve menos, y esos movimientos cada vez se van acentuando. Tal es así que hay un punto de corte en lo que se refiere a los movimientos corporales, porque, por ejemplo, cuando yo mido la longitud corononalga y lo mido hasta las 12 semanas y quiero tomar, por ejemplo, el ductus venoso a las 12 semanas, el bebito no se mueve, o se mueve poco, pero a ver, tómale el ductus venoso a las 14 semanas. El bebito ya se comienza a mover. Entonces, como el bebito se comienza a mover, estira el cuerpo y la longitud corononalga ya no es la adecuada. Y es por eso que se recomienda a las 13 semanas, a las 14 semanas, complementar la ecografía con la biometría fetal, tal como igual conversamos la semana pasada. Medir el perímetro cefálico, medir la circunferencia abdominal, medir el diámetro biparietal y medir la longitud del fémur. Se recomienda entre las 13 y las 14 semanas. A las 12 semanas para abajo basta con la longitud corononalga porque el bebito mayormente no se mueve. Así tú lo hagas Doppler, así tú lo quieras mover, el bebito se queda quieto. Esa es la peculiaridad. Tiene movimientos corporales, pero son pocos. Pero sí se perciben estos movimientos desde que el bebito tiene 9 semanas. Miren, 9 semanas antes de la ecografía genética. Y estos movimientos corporales son importantes también para el perfil biofísico fetal. En lo que es el tono fetal es ese estado de semicontracción o semiflexión del bebé que se nota desde las 8 semanas. Ustedes ven un bebito de 8 semanas, van a ver que sus manos están flexionadas, están en esta posición, sus manos flexionadas, el mentón pegado al pecho y las piernas pegadas al tórax o al abdomen, flexionadas las piernas, las rodillas junto al tórax y al abdomen en una posición fetal. Esa posición fetal natural del bebito se llama tono fetal y se objetiviza desde las 8 semanas. En lo que respecta a la reactividad cardíaca, que es el evento más tardío en aparecer, esta reactividad cardíaca, por ejemplo, un bebé reactivo a las 20 semanas, un bebé reactivo durante la ecografía morfológica entre las 20 y las 24, eso no es correcto, esa apreciación de la reactividad fetal. La reactividad fetal debemos nosotros de empezar a valorar a partir de las 28 semanas, cuando el bebito tiene más de 1 kilo. 28 semanas, recién empezamos a valorar y no todos los bebitos tienen reactividad fetal a las 28 semanas, pero ya conforme va avanzando la edad gestacional, los bebés van teniendo cada vez mayor cantidad de reactividad fetal. Esta reactividad fetal se puede valorar de varias maneras. Yo me acuerdo cuando empezaba a hacer mis primeros años ahí en el servicio de medicina fetal, hace ya casi 20 años, me acuerdo que el doctor Moisés Guamán, él era jefe del servicio, evaluaba la reactividad fetal con la ecografía, ¿no? Y no utilizando el monitoreo electrónico fetal, porque es un paso adicional que se tiene que hacer. Lo que se recomienda hacer, evaluar la reactividad fetal con el monitoreo electrónico fetal, ¿no? Con ese trazado cardiotocográfico. Eso es lo que se recomienda. Pero también se puede valorar la reactividad fetal indirectamente de otras maneras. El bebito viene, la mamá está echada, estoy haciendo la ecografía y hago un basal de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Evalúo y después comienzo a hacer sonar. En esa época teníamos una chicharra,
hacer sonar una campanita, hacer sonar una botella, y el bebito va a reaccionar. El bebito reacciona. A ver, acá hay un temblor y todo el mundo va a reaccionar. Se va a parar, va a comenzar a querer salir a la calle. Eso es lo que ocurre. Entonces, igualito, ¿no? El bebito cuando lo estimulamos, comienza a reaccionar. Entonces, sus latidos cardíacos de 140 pasan a 150. Y el bebito se comienza a mover. Y el bebito comienza a tener bruscos movimientos. Entonces, ese de una manera indirecta se evalúa que el bebito está reaccionando, eso se llama reactividad, ante un estímulo. ¿Ya? En este caso, es un estímulo vibroacústico, pero no por el trazado, no por el monitoreo electrónico fetal que se hace aparte, sino es un estímulo vibroacústico por la ecografía. Entonces uno indirectamente le puede poner reactividad fetal 2 puntos, porque cada uno de estos valores tiene 2 puntos. El puntaje máximo es 10 puntos. No hay un punto. Hay 0 o hay 2 puntos. El puntaje máximo es 10 puntos. Pero nosotros nos hemos acostumbrado y está protocolizado a decir perfil biofísico 8/8. ¿Por qué? Porque no evaluamos la reactividad durante la ecografía. Porque eso lo hemos dejado para el monitoreo electrónico fetal, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. De repente los resultados no son tan certeros como el monitoreo, pero sí se puede hacer. Y yo puedo colocar también ahí perfil biofísico 10/10 con la ecografía. Puedo colocarlo, porque yo le he hecho una reactividad al bebito. Cuando el bebito te reacciona producto de un estímulo, ese bebito está bien. Si el bebito te reacciona, tú estás haciendo la ecografía y quieres escucharle los latidos. Entonces, los latidos tienes que hacer el Doppler. El bebito al sonido reacciona. Ese bebito está bien. Los bebitos que están mal no reaccionan. Los pacientes que están postrados en las UCI maternas, los pacientes que están hospitalizados, que están en estado crítico, en estado de menoscabo en su salud, no van a reaccionar ante un temblor. No van a reaccionar. Cuando un bebito está bien, reacciona tan igual que nosotros saldríamos corriendo de acá. Son cuestiones lógicas. Son cuestiones lógicas que hay que mostrarles para que ustedes se den cuenta de que la ecografía hay que tratar de hacer lo más sencillo posible. Y si nosotros encontramos algún problema, si nosotros encontramos algo que inmediatamente derivamos a este paciente o lo derivamos hacia un colega que tiene un poco más de experiencia, es algo lógico. O, como ustedes ya saben, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, un grupo de WhatsApp que inmediatamente en línea los médicos nos preguntan, doctor, ¿qué cosas es esto? Y ni siquiera nosotros a veces nos damos cuenta porque a veces no tenemos tiempo para poder responder, pero otros médicos que saben le responden inmediatamente al médico, ¿no? Le responden inmediatamente al médico. O sea, ese sistema de WhatsApp es espectacular. Y como le dije la vez pasada, no puede incluirse más, porque el WhatsApp tiene un límite de 300 y tantos usuarios. Entonces están esperando que se salga uno para poder ingresar inclusive, ¿no? Pero eso es algo fenomenal que debemos nosotros de crear ese sistema, esa red de comunicación, ¿no? Ahí en la frontera, ahí en la sierra. Entonces, hay un caso, le tomas un pequeño video, le tomas una buena foto, inmediatamente otros médicos que tienen un poco más de experiencia están respondiendo y orientan inmediatamente al médico. Ese es un sistema verdaderamente espectacular. Y el volumen de líquido amniótico, que es el quinto punto, porque son 5 puntos, 5 por 2, 10 puntos como máximo, el volumen de líquido amniótico se debe de valorar si hay oligohidramnios o no hay oligohidramnios. Lo que se cataloga en lo que es el líquido amniótico, si hay oligohidramnios, es de 2 maneras fundamentalmente. Uno, en función a lo que es el índice de líquido amniótico, cuando el líquido amniótico tiene menos de 5 centímetros, o sea, el volumen máximo de la sumatoria de los 4 cuadrantes tiene 5 menos, o cuando el máximo pozo vertical es menor de 2 centímetros. Son las 2 maneras de valorar el oligohidramnios, ¿no? Cuando el índice de líquido amniótico es 5 o menos, o cuando el máximo pozo vertical es 2 o menos en lo que es el máximo pozo que tiene este bebé. Entonces, movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono fetal, reactividad cardíaca y volumen de líquido amniótico. Vamos a ver aquí algunas consideraciones en ese sentido. Miren ustedes acá este video.
¿no? Este es un video de un bebé que, ahí está, ahí estamos. Miren, miren esos movimientos corporales y miren esos movimientos respiratorios. Miren ustedes, esos son movimientos, eso debe quedar fijo en su mente de cada uno de ustedes. Esos son movimientos respiratorios. Y aunado a poderosos movimientos corporales. Y miren ahí lo que es esos movimientos respiratorios en la imagen de abajo donde se ve el Doppler del umbilical. Y el Doppler del umbilical también indirectamente nos hace ver que hay movimientos, indirectamente nos hace ver que hay movimientos respiratorios, el Doppler del umbilical. Miren ustedes, el Doppler del umbilical tiene ondas bajas y tiene ondas altas. Miren, tiene ondas bajas y tiene ondas altas. Miren ustedes aquí, la diástole, onda baja. Después diástole, onda alta. Diástole, onda baja. Diástole, onda baja, onda baja, onda alta, onda baja. Quiere decir que solamente mirando el Doppler del umbilical, uno puede decir que hay movimientos respiratorios. Miren, el Doppler del umbilical no solamente me sirve para ver qué índice de pulsatilidad tiene ese Doppler del umbilical, sino también me informa si este bebito tiene o no tiene movimientos respiratorios. Imagínense. Y se corrobora en el video, ustedes están viendo que en sincronía se ve este Doppler del umbilical y esos movimientos respiratorios presentes. Miren ahí, miren abajo, ¿no? El bebito está, este es en línea, hemos hecho coincidir los movimientos respiratorios con el Doppler del umbilical, que se aprecian ondas altas y ondas bajas. Por lo tanto, este bebito está respirando. Ver movimientos respiratorios de esta categoría. Ver líquido amniótico adecuado. Me da una tranquilidad inmensa. Me da una tranquilidad inmensa. Todo bebito que ustedes hagan la ecografía tiene que estar así, en estado de semiflexión. Tiene que estar así. Y las rodillas, no van, el que encuentren un bebito así, con las manos caídas, existen y normales, pero es un poco raro, por eso tenemos que demorarnos y transitar. Si ustedes ven de que las manos están caídas en forma permanente, hay latidos, ese bebito no tiene un buen tono fetal. Ese bebito está mal. El bebito debe estar en movimiento, debe estar moviéndose, y cuando está quieto debe estar en semiflexión. Ese es cuando está quieto. En semiflexión, las manos en semiflexión, el mentón pegado al pecho. Esa es una posición natural del bebito. Pero si encontramos un bebito así, constantemente, eso nos debe de llamar la atención. O hay un problema en ese bebito, algún tipo de malformación, o está siendo un problema intraútero, tipo una hipoxia fetal. Entonces, es por eso que es necesario tener en cuenta esos parámetros, ya para poder valorar a nuestro bebé, porque muchas veces el entrenamiento que nosotros hacemos es un entrenamiento progresivo que a veces demoran años. Miren, por ejemplo, este caso de aquí, esos movimientos respiratorios. ¿No? Ahí se ve la cámara gástrica, una cámara gástrica, potentes movimientos respiratorios en este bebito. Hay buena cantidad de líquido amniótico. El Doppler del umbilical está normal. Entonces, y muy probablemente sea un bebé reactivo. Probablemente este bebito ha estado durmiendo y con el Doppler le hemos hecho reaccionar al escuchar sus latidos y ha comenzado a moverse. Vamos a seguir. Miren, por ejemplo, aquí, este Doppler de la arteria umbilical con ondas altas y bajas. Miren ustedes. Este índice de pulsatilidad de la arteria umbilical tiene 1.03 y tenía razón el doctor Castillo. Aquel médico que tenga la tabla del profesor Arduini, que se merece todo nuestro respeto, ese debe de guardarse, porque eso ya no se debe de utilizar. La tabla del Doppler del umbilical del profesor Arduini no debe de utilizarse. Si ustedes lo tienen, ténganlo como parte de la historia. Pero no se debe utilizar porque nos da muchos casos de subdiagnóstico de bebitos con retardo de crecimiento o bebitos que tengan algún problema. Debemos de utilizar otras tablas. Nosotros estamos a punto de sacar
las propias tablas del Doppler del umbilical en el Instituto Nacional Materno Perinatal. De una experiencia de más o menos unos 5 o 6 años, hemos sacado nuestras propias tablas del Doppler del umbilical, pero hay otras tablas que se pueden utilizar y que de repente aquí en esta exposición vamos a mostrar alguna de ellas. Entonces miren ustedes, ese bebito está respirando. Ese bebito está respirando. Entonces yo estoy un poco más tranquilo, pero no debo de contentarme. Estoy un poco más tranquilo, pero no debo de contentarme. Si no encuentro movimientos respiratorios, ahí me preocupo. Si encuentro movimientos respiratorios, estoy tranquilo. Entonces, ¿cuándo en general tomar Doppler y cuándo tomar perfil biofísico fetal? ¿No? ¿Se toman los dos a la vez? ¿Es ideal tomar los dos a la vez? Lo más recomendable es de que cuando uno toma el perfil biofísico fetal, el bebito debe de estar despierto. Cuando uno toma el perfil biofísico fetal, las mamás deben de venir comiendo. Las mamás deben de haber tomado su desayuno. El perfil biofísico fetal es lo que se debe hacer de inicio, una vez que en la mañana, lo más temprano, porque las mamás ya han consumido alimentos y el bebito está lleno de energía, se está comenzando a mover. Y no tomar el perfil biofísico, procurar no tomar el perfil tardíamente, por ejemplo a las 11, a las 12, ya han pasado 4 o 5 horas de ayuno de la mamá y el bebito también lógicamente debe de estar durmiendo en ayuno también probablemente. Entonces es por eso, y cuando le tomamos por ejemplo la reactividad a las 11 de la mañana o al mediodía, el bebito es no reactivo. Pero es no reactivo ¿por qué? Porque está durmiendo, porque está descansando, porque no ha sido estimulado con las calorías que la mamá le da cuando ella toma su desayuno. Pero sin embargo, el Doppler por lo general se hace después. Primero se hace el perfil biofísico, digamos en las mañanas, y el Doppler se hace cuando el bebito al revés está un poquito descansado, porque cuando el bebito se comienza a mover, cuando el bebito es difícil a veces tomar el Doppler, y a veces nos da grandes tasas de falsos positivos. A veces cuando el bebito se mueve no le puedes tomar la umbilical, cuando el bebito se mueve no le puedes tomar la arteria cerebral media. Cuando el bebito se mueve, la arteria cerebral media te da a veces falsos diagnósticos. Se mueve, ¿no? Entonces, es algo dinámico, no es estático. Entonces, es mejor hacer el Doppler cuando el bebito está quieto. Aprovechar ahí. Y cuando está quieto, cuando el bebito está en ayunas. O sea, cuando han pasado varias horas después de que la mamá ha consumido alimentos. Entonces, esos son truquitos o técnicas especiales. Señora, ¿ha almorzado? Señora, ¿ha tomado desayuno? No, doctor. Señora, almuerce, tome desayuno y venga para hacerle su perfil biofísico. Y estoy seguro que muchos de esos casos van a ser reactivos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, este Doppler del umbilical, el índice de pulsatilidad 1.03 está normal. Un índice de pulsatilidad de 1.03 es normal para cualquier edad gestacional. Un índice de pulsatilidad de 1.03 es normal para cualquier tabla, ¿no? Es normal este índice de pulsatilidad, ¿no? Pero miren esas diástoles anchas y bajas que a veces hace confundir el diagnóstico. Bueno, aparentemente las otras fotografías no están saliendo, pero era para mostrarles algunos casos clínicos que quería mencionarles. Bueno, le vamos a enviar en forma oportuna, pues ahí de alguna manera toda la presentación PowerPoint, porque no están saliendo algunas fotos y videos. Entonces, en general, para mencionarles en lo que respecta a lo que es perfil biofísico fetal, tenemos que tener en cuenta ¿cuántos parámetros? 5 parámetros. Los parámetros que son 5, ¿cuánto vale cada uno de los parámetros? Vale 2 puntos. El líquido amniótico mínimo que debe de haber por índice de líquido amniótico es 5. ¿Y cómo se mide el índice de líquido amniótico? Se suma los pozos verticales máximos de cada uno de los cuadrantes, porque el abdomen se divide en 4 cuadrantes. El abdomen se divide en 4 cuadrantes. Entonces, se hace una sumatoria de los cuadrantes. Se hace una sumatoria. Primer cuadrante, ¿cuánto mide el máximo pozo vertical? Mide 2. Segundo cuadrante, ¿cuánto mide el máximo pozo vertical? Mide 3. Tercer cuadrante, ¿cuánto mide el máximo pozo vertical? Mide 1. Hasta ahí vamos 6. Hasta ahí ya está el líquido normal.
¿Cuánto mide el cuarto cuadrante líquido normal? 1. Tengo un ILA de 7. Y en lo que es el máximo pozo vertical, en ese caso sería 3, porque el máximo pozo vertical de esos cuadrantes es 3. Entonces, por máximo pozo vertical tiene 3 centímetros y por índice de líquido amniótico tendría 6 o 7 centímetros, el cual está normal. A la pregunta, ¿un bebito puedo evaluar reactividad fetal a las 24 semanas durante la ecografía morfológica? No se puede evaluar reactividad fetal. Un bebito que tiene 41 semanas o 40 semanas, ¿normalmente es reactivo? La pregunta es, un bebito de 41 semanas normalmente ya no es reactivo. Entonces, la reactividad aparece a las 28 semanas, se intensifica a las 32 semanas, a las 34 semanas, a las 36 semanas, 38 semanas, y a partir de las 40 ya comienza a bajar ya la reactividad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una ecografía a las 40 semanas y quiero evaluar reactividad fetal, por ese método que les mencioné del estímulo vibroacústico durante la ecografía, probablemente me va a salir no reactivo. Entonces, es importante saber en qué edad gestacional estoy para saber cuál de los parámetros del perfil biofísico fetal utilizar. En lo que respecta a los movimientos respiratorios, es importante mencionar de que estos movimientos respiratorios pueden visualizarse también durante la ecografía del Doppler del umbilical, como le estamos mencionando. Y si estos movimientos respiratorios son constantes y duran más de 30 segundos, se considera 2 puntos, miren, se considera 2 puntos, si son constantes y duran más de 30 segundos. Si, por ejemplo, es un movimiento respiratorio aislado, que ha durado 2 segundos, eso no se contabiliza. Tienen que ser movimientos respiratorios en salvas y constantes hasta por un tiempo de más o menos 30 segundos. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo mi ecografía, soy el doctor Limay, viene la paciente al servicio de medicina fetal, comienzo a ver, veo que hay buena cantidad de líquido, comienzo a hacer la biometría fetal tan igual como vimos la vez pasada, comienzo a ver lo que es la cabecita, comienzo a ver la columna, comienzo a ver el fémur, comienzo a ver la barriguita, y veo en la barriga que el bebito comienza a tener movimientos respiratorios. Entonces, a la par que voy haciendo la biometría fetal, estoy haciendo el perfil biofísico fetal en este bebé de probablemente 32 o 34 semanas. Es por eso que nosotros estamos tratando de hacer de que se coloque el perfil biofísico fetal como algo que debe estar obligatoriamente en los informes ecográficos. Debe estar obligatoriamente perfil biofísico 6/8. Por ejemplo, puedo poner perfil biofísico 6/8 y poner un perfil biofísico 6/8 quiere decir que hay un componente que es 0. Entonces tengo que escribir cuál componente es. Entonces le pongo perfil biofísico 6/8, punto seguido, no se aprecian movimientos respiratorios. Puedo poner eso. En el momento del examen no se aprecian movimientos respiratorios. Entonces ahí le sugerimos, si es una gestación a término, un test estresante, o si es un bebito pretérmino, un test no estresante para complementar el diagnóstico. Es decir, cuando no encuentro movimientos respiratorios, tengo que obligatoriamente pedir una prueba adicional, que puede ser una ecografía Doppler, que puede ser un estudio cardiotocográfico, en la cual, con más detalle, vean si este bebito es reactivo o no es reactivo, para que ese valor de 6/8 pase a ser 8/10. ¿No es cierto? Porque ustedes saben de que la reactividad en forma clásica se hace con el monitoreo electrónico fetal. Porque el perfil biofísico, que es el perfil biofísico de Manning, que está estandarizado, solamente por ecografía se hace con un puntaje máximo de 8/8. No le puedo poner 10, porque si usted le pone perfil biofísico 10/10, el colega que le va a recibir el resultado no le va a entender, porque él va a pensar de que ese 10 puntos es con un trazado cardiotocográfico. Esas cuestiones que yo le digo, de hacer el estímulo vibroacústico, tocar una campanita o una chicharra para que el bebito se estimule, es algo propio para cada uno de ustedes, para que pueda resolver ese caso en ese bebito en ese momento, cuando están con la paciente ahí, y no esperar derivar a la paciente para un estudio cardiotocográfico para recién tomar una decisión que quizás sea muy importante en ese momento. Y también, como dice el doctor Castillo, se debe de colocar
la edad gestacional que corresponda. Vale decir, si yo hago la biometría fetal y en esa biometría fetal me sale gestación de 29 semanas por biometría fetal, ¿es correcto que yo diga eso? Eso no es correcto. Se pone, porque la biometría fetal me puede decir que tiene 29 semanas, pero nosotros somos médicos y vemos al paciente, tanto el feto como la mamá, en su integridad. Entonces, si yo sé que este bebito tiene realmente 32 semanas, ¿por qué? Porque tiene su ecografía precoz, porque se corrobora con su fecha de última regla exacta, porque hago otras mediciones biométricas, como es, por ejemplo, el cerebelo, y me sale que tiene 32, y yo no le voy a poner que tiene 29 semanas, ese es un pecado mortal. Si ustedes ponen que tiene 29 semanas sabiendo que tiene 32 semanas, es un error gravísimo y ese bebito se les puede morir. Porque todo el mundo va a pensar que tiene recién 29 semanas cuando en realidad tiene 32 semanas. Entonces, por eso se pone gestación de 32 semanas por múltiples parámetros. O si quieren le ponen gestación de 32 semanas por cerebelo, fémur, eco precoz, si quieren por las cosas que ustedes quieran. Pero póngale la edad gestacional que corresponde. Recuerden que la ecografía, el ecógrafo es la máquina y la máquina bota una información. Nosotros los médicos tenemos que interpretar a la máquina. Si la máquina te pone 29, no es necesariamente que le tienes que poner tu 29 en el informe ecográfico. Tienes que interpretar algunos otros parámetros adicionales a lo que te bota la máquina. Nosotros siempre le preguntamos ecografía precoz a la paciente. Si no tiene ecografía precoz, le preguntamos una ecografía, digamos, de las 16 semanas, 20 semanas para podernos guiar. Si no, la comenzamos a hacer mediciones de lo que es el cerebelo. Si no, hacemos otras mediciones, como por ejemplo los centros de osificación, la relación hígado-pulmón, la relación, el grosor del intestino grueso, la periferia del intestino grueso, en fin, otros parámetros, el grosor, la placenta, ¿no? Los grados placentarios, que son parámetros indirectos para calcular la edad gestacional. Entonces ponemos gestación de 32 semanas por múltiples parámetros. Inmediatamente por debajo, ¿qué cosa es lo que yo pongo? El perfil biofísico fetal. Yo pongo el perfil biofísico fetal, le pongo perfil biofísico fetal 8/8. Está excelente. Inmediatamente por debajo, ¿qué cosa pongo? El ponderado fetal. Ponderado fetal en el percentil 50 para su edad gestacional. ¿Según quién? Según Hallock, según William, según Ticona, ¿no? Nosotros en la maternidad utilizamos las tablas de Hallock 3 o 4, pero también se pueden utilizar otras tablas. Hasta que nos salgan tablas actualizadas, esas son las tablas que nosotros utilizamos. Pero poner ponderado fetal en el percentil 40 según Hallock. Ponderado fetal en el percentil 11 según Hallock. Porque si yo pongo ponderado fetal en el percentil 10 o en el percentil 9, ya estoy entrando al terreno de los bebés pequeños para la edad gestacional. Y cuando yo hablo de bebés pequeños para la edad gestacional, hay dos grupos. Todo bebito que está por debajo del percentil 10 se llama bebito pequeño para la edad gestacional. Pero hay dos grupos de bebitos pequeños para la edad gestacional. Los retardos de crecimiento intrauterinos, y cuando no hay absolutamente nada y todo está bien, hasta el Doppler está bien y los papás son pequeños, hasta dar el diagnóstico como pequeño sano, ¿no? Pequeño sano. Entonces los pequeños para la gestacional son los retardos de crecimiento intrauterino y los pequeños sanos. Yo tengo que hacer esa disquisición, ¿no es cierto? Pero primero debo de pensar en el retardo de crecimiento intrauterino. Primero debo de pensar en eso. Primero debo de dirigirme a diagnosticar un retardo de crecimiento fetal intrauterino. Si no encuentro signos adicionales de retardo de crecimiento fetal intrauterino y solamente es el peso que está por debajo del percentil 10, yo puedo pensar que es un bebito pequeño sano. Pero para eso ya debí de haberle hecho el Doppler. Para eso ya debí de haber visto a los padres, porque a veces cuando nosotros hacemos ecografía, nos fijamos solamente en el bebito y no nos fijamos en el papá o la mamá. De repente el papá o la mamá son pequeños, el papá o la mamá son altos, el papá o la mamá son gorditos, el papá de repente tiene, es de algún grupo étnico característico,
En fin, ¿no? Debemos de conversar con el paciente, no solamente dedicarnos a hacer la ecografía. Sí entiendo que cuando nosotros recién empezamos a hacer la ecografía, estamos tensos, no queremos que nadie nos hable. Es como decir cuando estamos manejando carro y estamos recién empezando a manejar carro, no queremos que nadie nos hable, ¿no? Estamos atentos en el freno, la aceleración, con las dos manos adelante. No queremos que nos hable nadie, estamos concentrados en la luz roja. Pero a ver ya, 10 años después, manejas con una mano, tomas tu gaseosa, escuchas música, conversas. Igual es con la ecografía, enseñas. La ecografía es un arte, el arte de la medicina que llevamos en las manos. No queremos de que ustedes sean corredores de Fórmula 1, pero sí que sepan manejar. Que sepan manejar su ecógrafo y sepan diagnosticar y derivar al paciente en el momento adecuado. Muy bien. Entonces, con lo que respecta a lo que es el perfil biofísico fetal, hemos hablado en términos generales. Para la siguiente semana vamos a hablar, y van a venir también, esperemos que también esté el doctor Castillo con nosotros siquiera con un tema, desde ya lo estamos comprometiendo, porque van a venir otros médicos del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal para hablar lo que es el tema de hemorragias. Y como bien se menciona, las causas principales de muerte materna en el Perú, en primer lugar, ahorita, en este momento, ya es la preeclampsia. La preeclampsia es la principal causa de muerte materna. Ahí hay un cambio en el perfil epidemiológico. Y por ahí cerca, codeándose, están las hemorragias. Entonces, ¿cómo diagnosticar las hemorragias por ultrasonido? ¿Cómo diagnosticar las hemorragias del primer trimestre, las hemorragias del tercer trimestre? ¿Cómo diagnosticar esas hemorragias? Son importantes y seguramente vamos a hablar en ese momento. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Han habido algunos problemas técnicos, sí lo entiendo, pero eso ya lo vamos a mejorar con las siguientes clases para el próximo martes, y las ponencias lo vamos a dar desde ya, lo tienen ya, lo van a trabajar y lo van a hacer llegar a ustedes. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Alguien del estrado? ¿Tenga alguna pregunta, por favor? Van a tener el micrófono inalámbrico habilitado para que levanten la mano si es que tienen alguna pregunta en el público presencial. Mientras tanto, el doctor le transmito algunas del público virtual. Nos dicen, bueno, ahorita se han enfocado en el RCIU. ¿Hay RCIU con percentil mayor de 10? Miren, ve, eso de lo que es percentil 10 por debajo, ese RCIU es cierto, pero también hay RCIU con 11, con 12. Por supuesto que sí los hay. Pero técnicamente, es como decir, la fecha de última regla se usa para el cálculo de la edad gestacional. Pero también se puede calcular la edad gestacional por la fecha de la fecundación. También se puede sacar la edad gestacional de otras maneras. Pero está estandarizado a nivel mundial que por debajo del percentil 10 para su edad gestacional es RCIU. Si tiene 12, debe tener algunas otras consideraciones especiales para catalogarlo RCIU. Por ejemplo, tiene su peso en el percentil 12, pero la circunferencia abdominal, solamente la circunferencia abdominal está, por ejemplo, en el percentil 3. O sea, cuando yo encuentre la circunferencia abdominal y está por debajo del percentil 3, así el bebito está en el percentil 2 en su peso, es un RCIU. O sea, el 95% de los bebitos con RCIU están por debajo del percentil 10. Hay algunos bebitos con RCIU que están en el percentil 11, 12, 13 en el límite, pero que de otras maneras podemos mencionar de que tienen retardo de crecimiento, porque por ejemplo ahí en la maternidad tenemos a veces dudas, ¿le ponemos RCIU o no le podemos RCIU? Y comenzamos a ver, ¿la mamá tiene preeclampsia? Sí. ¿Tiene antecedente de preeclampsia severa? Sí. ¿La placenta está envejecida? Sí. ¿Los padres son altos? Sí. ¿Cuánto salió el ponderado? Percentil 12 según Hallett, o percentil 12 según William. Yo le pondría RCIU. Porque la clínica es lo que manda. La clínica es lo que manda. Por eso la máquina te puede decir A, pero tú interpretas B. Porque nosotros somos médicos e interpretamos las cosas. No podemos ser tan estrictos lo que nos dice la máquina. Entonces hay que interpretar, hay que analizar y sacar unas conclusiones. En lo que
En lo que respecta a lo que es la toma de decisiones, el 50% está en los libros, el 50% está en las guías, pero el otro 50% está en el arte de las medicinas que tiene cada uno de ustedes. El arte de la medicina es diagnosticar en función a la experiencia que se va adquiriendo progresivamente, porque el 50% de las patologías está estandarizado. Por ejemplo, de las preeclampsias, hay preeclampsias que son típicas y preeclampsias que son atípicas, pero resulta que la preeclampsia atípica es tan frecuente como la preeclampsia típica. Y para resolver esas preeclampsias atípicas, que no están en los libros ni en las guías, hay que tener arte. Arte para diagnosticar, arte para poder definir. ¿Con qué frecuencia se debería tomar en un embarazo de alto riesgo el PDFF? Y la misma pregunta en el caso de una gestante con RPM. En un embarazo de alto riesgo, el perfil biofísico normalmente tiene vigencia 3 días. Hay que repetirle cada 3 días. Y hablamos embarazo de alto riesgo, por ejemplo, es una paciente que tiene preeclampsia severa, o por ejemplo es una paciente que tiene sepsis, o por ejemplo es una paciente que tiene una diabetes mellitus no controlada. Entonces, inclusive el Doppler también debe ser cada 3 días. O cuando son embarazos gemelares, ¿no? Cuando vemos que hay restricción del crecimiento y queremos ver perfil, entonces le hacemos el seguimiento cada 3 días. Y encima le hacemos con un complemento de un monitoreo electrónico fetal. No nos contentamos con el perfil biofísico, le hacemos el seguimiento con Doppler, le hacemos el seguimiento con monitoreo electrónico fetal. Cuando ustedes tienen una paciente de riesgo, no van a citarlo en una semana. Es igual que ustedes están pasando visita, tienen una paciente de riesgo, una paciente muy enferma, una paciente que está en un shock. Están pendientes de ellos, están detrás de ellos, pasan visita diariamente, igual manera aquí, ¿no? Y esos pacientes se internan, esos pacientes que son de alto riesgo se internan, llegan a la maternidad ya internadas y siguen monitorizándose en sus servicios, ¿no? Hay un servicio de hospitalización donde están las obstetrices monitorizando, donde están los médicos tomando decisiones, y donde están los médicos, digamos, indicando otro tipo de pruebas de bienestar fetal, como es el monitoreo electrónico fetal. O sea, esa paciente realmente no debe estar abandonada. Pero cuando ustedes se encuentran en provincias, en las fronteras, un embarazo de alto riesgo, no va a estar ahí. Tienen que derivar. Encuentran un perfil biofísico 8/8. Encuentran que hay buena cantidad de líquido, hay movimientos respiratorios. Y es de alto riesgo, es una paciente preeclántica, es una paciente con obesidad mórbida, es una paciente con una potencial comorbilidad, tienen que derivarlo, no se puede quedar ahí en un centro de salud porque esa paciente se puede complicar en cualquier momento. Doctor, ¿es adecuado hacer el perfil biofísico fetal en la sala de emergencias? Bueno, depende pues porque puede ser sala de emergencias central de partos o sala de emergencias cuando se está recibiendo a la mujer que está llegando, por ejemplo, que no tiene contracción. Pero sí, efectivamente, esa pregunta es muy importante. Cuando un paciente llega a emergencia, por protocolo, la gran mayoría se le hace su ecografía. El problema es que durante la ecografía, nosotros nos demoramos mucho en hacer la ecografía y los pacientes siguen llegando de emergencia. O sea, una ecografía normalmente te dura bien hecha 20 minutos, 25 minutos, pero 30 minutos quizás es mucho para hacer una paciente de emergencia. Y entonces ahí tenemos que hacer un perfil biofísico de emergencia, que se dice, ¿no? Movimientos respiratorios y líquido amniótico adecuado. Y por ahí le puedo tomar el Doppler del umbilical. Y por ahí puedo catalogar el peso fetal, y si veo que tiene un peso adecuado, este bebito está bien y estoy tranquilo. Y me enfoco ya en otros bebitos que tengan problemas. Recuerden también esta pequeña mención que yo les digo siempre, que le dije la vez pasada. ¿Cómo yo puedo calcular rápidamente el peso fetal en emergencia si me están atiborrando de pacientes? ¿No? En una gestación a término, donde se producen gran cantidad de muertes y óbitos fetales. Si yo veo que el bebito tiene buena cantidad de líquido, tiene movimientos respiratorios, y en general veo que el bebito se encuentra bien, pero me falta el peso para poder tomar la decisión, parto vaginal o cesárea. En condiciones normales, cuando la cabeza, y este es el ecógrafo, la pantalla del ecógrafo lo parto en dos. Aquí hago siempre debo yo determinar con esa foto, el perímetro cefálico y la circunferencia abdominal. Siempre debo determinar en esa foto. Siempre. Cuando la barriga
en gestación a término y en condiciones de normalidad del bebito. Cuando la barriga es más pequeña que la cabeza, este bebito pesa 2,5 kilos. Cuando la circunferencia abdominal es igual que el perímetro cefálico, este bebito pesa 3 kilos. Eso está confirmado, ¿eh? Se lo dice el doctor Limón. Cuando la barriga es discretamente más grande que la cabeza, este bebito pesa 3,5 kilos. 3,5 kilos. Y cuando la barriga es marcadamente más grande que la cabeza, este es un bebito macrosómico. Estamos hablando en condiciones de normalidad del bebito. Por ejemplo, eso no se cumple en un bebito que tenga microcefalia. Eso no se cumple. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo la ecografía en emergencia, tengo poco tiempo, le hago la biometría, tengo que terminar en esa foto. Porque, por ejemplo, la biometría me sale 3 kilos, pero al comparar veo que puede ser que tenga 4 kilos, 4,5 kilos. Tengo que volver a medir. Y ya puedo poner bebito con tendencia a la macrosomía. Yo pongo así, bebé o feto con tendencia a la macrosomía. Entonces, un bebito que tiene 38 semanas, pero que parece que está pesando 4,5 kilos. Y le pongo feto con tendencia a la macrosomía. Perfil biofísico 8/8 y abajo le pongo ponderado fetal por debajo del percentil 10 o feto con tendencia a la macrosomía cuando es un bebito que está por encima del percentil 90. A ver, el doctor Castillo quiere hacer alguna acotación adicional en función a su experiencia. Sí. Y le vamos a dar pase un ratito acá al doctor, primero al doctor Castillo. Ajá. En relación a esa pregunta, ¿se puede hacer perfil biofísico de emergencia? La pregunta es, en una unidad de consulta externa, ¿qué proporción de los pacientes están en riesgo de un desenlace adverso? Y la respuesta es mucho menor que los que acuden a un servicio de emergencia. Entonces, el verdadero paciente en riesgo va a terminar yendo por alguna sintomatología, alguna molestia a la emergencia versus a la consulta externa. A la consulta externa va obligada porque tenía su cita. En cambio, a la emergencia va aquella que no se mueve su bebé, a aquella que sangra, a aquella que le baja un tapón mucoso, a aquella que tiene contracciones, a aquella que le ha encontrado una presión sospechosa. Entonces, cuando se realiza el perfil biofísico en emergencia, se termina encontrando los verdaderos fetos en riesgo. Que no se haga rutinariamente es otra cosa. Yo he trabajado en emergencia y me he dedicado exclusivamente a ecografía de emergencia. En mis turnos de guardia yo no participaba en otras actividades más que ecografía de emergencia. Entonces, la experiencia nos dice que cuando una paciente llega con disminución de movimientos fetales, esa paciente tiene que hacerse sí o sí el perfil biofísico. Y cuando se encuentra el perfil biofísico sospechoso o patológico, es ahí donde se puede documentar otros hallazgos hemodinámicos, por ejemplo. Lo que está fallando es que cuando llega la paciente de riesgo, el evaluador no tiene la experiencia en fetos normales para documentar un perfil biofísico alterado, porque no ha visto cómo se evalúa el tono, porque no ha visto cómo se evalúa el movimiento respiratorio, porque no está adecuado al movimiento del bebé durante una evaluación de 20-30 minutos. Muchas veces se informa como que el bebé está normal en su movimiento y cuando le ha pasado la sonda, le empujó un poquito y el bebé rechazó y 2 puntos, movimiento corporal. Se documenta con una cardiografía y el bebé no tiene movimientos. Entonces está fallando en que no estamos adiestrando a los evaluadores en fetos normales rutinariamente para cuando le llegue el feto en riesgo, aquel que viene con perfil biofísico alterado, con solamente hacer un barrido, lo objetiven y lo documenten, ¿no? Definitivamente el perfil biofísico está destinado para el feto de alto riesgo. ¿Y dónde está el feto de alto riesgo? En la emergencia. Por tanto, la respuesta es, tiene que hacerse y tiene que aprender a hacerse. Hace mucho tiempo decían, la ecografía no se hace en trabajo de parto. Entonces, ¿cómo sacamos el peso? ¿Cómo documentamos un bebé alterado? Tiene que aprenderse a hacer ecografía en el trabajo de parto. Y no me refiero al expulsivo, por si acaso, ¿no? Doctor, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Algún criterio diferente para el perfil biopsíquico en gestación múltiple? En gestación múltiple básicamente es lo mismo. Se hace el perfil físico independientemente en cada bebito, ¿no?
en el bebito 1 o en el bebito 2, ¿no? Se hacen los 5 parámetros, se evalúan y se pone el puntaje perfil biofísico feto 1, 8/8, y perfil biofísico feto 2, 6/8, algo así, ¿no? Se hacen el perfil biofísico independientemente para cada uno de ellos. La toma de decisiones en caso que alguno de ellos tuviera algún, digamos, déficit en su perfil biofísico. Claro, ahí, por ejemplo, hay que valorar qué tipo de patología tiene un embarazo gemelar, ¿no? Hay que ver si es una transfusión feto-fetal, si es una restricción de crecimiento intrauterino, selectivo, lo que se llama, ¿no? Hay que ver, pues, si es, por ejemplo, si es una transfusión feto-fetal y el bebito tiene, por ejemplo, 30 semanas o 34 semanas, muchas veces tengo que complementarlo con un Doppler, porque a veces cuando un bebito fallece en una transfusión feto-fetal se lo lleva al otro, ¿no? Y entonces ahí tenemos que muchas veces interrumpir el embarazo rápidamente como una emergencia, cuando a veces encontramos el Doppler del umbilical alterado y vemos que es un diagnóstico de una transfusión feto-fetal y vemos de que su perfil físico es ominoso, entonces ese bebito tiene que salir, porque si se queda y se ovitea, se lo lleva al otro, se lleva al otro bebito. Entonces, por eso hay que hablar qué tipo de patologías, pero fundamentalmente los que más uno teme son las transfusiones feto-fetal. ¿Alguna, sí, doctora? La biometría me salía 32 semanas y que usted decía que de repente son parámetros confiables, y por la medida que yo realizo me sale 29, y por la fecha de última regla y por la ecografía precoz sale 32 semanas. Usted dice que se debe colocar en el informe que es por 32 semanas, ¿no es cierto? Así es. Y por las medidas que yo hago, ¿no lo coloco? No, no se colocan. Bueno, lo que se puede hacer es lo siguiente. Gestación de 32 semanas por múltiples parámetros. Y si quiero le pongo con biometría de 29. Lo puedo complementar. Eso sí se puede hacer. ¿Ya? Pero debe de iniciarse con la edad gestacional real, la que nosotros pensamos, la que nosotros hemos razonado, la que nosotros hemos evidenciado. Ponemos, por ejemplo, gestación de 35 semanas con biometría de 26. Ese en realidad es un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Un retardo de crecimiento intrauterino severo. Eso es lo que se hace. A ver, el doctor Castillo. Para sacar esa normativa, esa sugerencia institucional, hemos hecho revisión de casos en RCU, embarazo prolongado, complicaciones severas, y hemos hecho indagación a los evaluadores y a los que hacen el manejo. Hemos visto reportes donde había dos situaciones: gestación de 25 semanas por FUR confiable y 23 semanas por biometría. Ese es un extremo que hay, se siguen dando. Otro, gestación de 23 semanas por biometría, a secas, ¿no? Lo otro, gestación de 25 semanas por FUR, que no es confiable, ¿no? Y el reporte dice otra edad. Entonces, preguntábamos cuando enviamos los reportes, ¿qué te parece a ti esta forma de reporte? 25 por biometría y 23 por FUR. No, pues tú tienes que decidirte, no, me pones la duda, ¿no? A múltiples evaluadores. Otro, 25 semanas por FUR. No, pero ¿cómo sé que es confiable? Agrégale algo más, ¿no? 25 semanas por FUR confiable cotejada por eco precoz. Ya. Entonces, se ha ido perfeccionando nuestra forma de reporte. Les digo porque yo he crecido en biometría. Y si intentaba poner algo, me decía, deja, tú eres ecografista, limítate a la biometría. Entonces, eso es limitarnos en nuestra lucha hacia la verdad. Si a mí me ven en este momento que me agarro a bailar como un adolescente, no voy a ser adolescente. Yo ya tengo una edad definida. Mi comportamiento, mi apariencia, no debe ser lo que represente la verdad. Nosotros debemos tender hacia la verdad, ¿no? Entonces, eso va a doler a mucha gente, porque mucha gente ha vivido en la limitación de la biometría y es muy difícil que ellos escapen. Es muy difícil. A nivel mundial se está enfatizando
la precisión de la edad de gestación. Se está enfatizando que la FUR sea cotejada, sea validada y sea modificada solo cuando haya un lapso, un rango mayor de 7 días con la precoz. Pero se enfatiza en que se ponga la primera, la edad más verdadera, la más real. Y eso tiene que ponerse en el reporte ecográfico como una estrategia, porque lo que está ocurriendo es que condiciona a desenlaces adversos. Ustedes quizá tienen en sus ámbitos 1000 partos al año, nosotros tenemos 25.000 nacimientos al año, y es cuantiosa la cantidad con desenlaces adversos entre muertos y heridos para por no poner la edad real. Claro, tenemos que sacarnos de la mente de colocar la edad gestacional por biometría fetal. Eso en una gestación a término no se debe de hacer. Y como dice, es difícil que eso salga del pensamiento, sobre todo de los médicos que tienen más años. Porque recuerden ustedes que al inicio del mundo de la ecografía solamente se veía el hueso nomás. Eso es cierto. Y eso ha quedado calado en los médicos antiguos, digamos, que tienen mucha experiencia en ecografía, pero le ponen así por biometría. Y eso en su chip está y no se lo puede sacar. Nosotros tenemos algunos ejemplos ahí en la maternidad de Lima. Le ponen por biometría fetal, porque están acostumbrados así. Entonces se pone gestación de tantas semanas por múltiples parámetros. Y procurar evitar colocar y con biometría de 26 o 27, porque ahí en la descripción está pues la biometría, ¿no? En la descripción general. Pero si ustedes desean poner, lo pueden colocar, pero como dice, puede generar también algunas dudas. Pues, en total tiene 32 o tiene 29. Y no te van a entender. Entonces mejor es describir gestación de 32 semanas por múltiples parámetros. Abajo, perfil físico 8/8 y su ponderado fetal, ¿no? El ponderado también ayuda, porque le puedes poner ponderado fetal en el percentil 10 o en el percentil 8 para su edad gestacional, y ya sería ya un RCU, ¿no? Y eso ya apuntalaría que es un bebito de 32 semanas con un peso bajo, por lo tanto, es un bebito con retardo, por lo tanto, es un bebito que tiene 32 semanas, pero es un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Alguna pregunta más? Me da mucho gusto que ahora sí estén participando. Por favor, doctora. Buenas noches, doctor Limay. Muchas gracias por su excelente exposición. Tengo una pregunta. No sé si podría comentarnos algo sobre la propuesta de residencia para médico ecografista. Y la pregunta es, ¿cómo... Perdón, doctora, ¿puede repetirme? Sí, si puede comentar algo sobre la propuesta de residencia de médico ecografista, que le escuché al doctor Castillo. Y la segunda es, ¿cómo se hará frente a los cuestionamientos de duplicidad de funciones con el radiólogo? Que es una de las principales observaciones que hacen a los ecógrafos. No va a haber una residencia para hacer ecografía, es una subespecialidad de medicina fetal. Todo aquel médico que termine de hacer su especialidad de ginecología y obstetricia, el próximo año quizás puedan hacer la subespecialidad de medicina fetal, que integra lo que es la parte de la ecografía con la parte de los procedimientos, ¿no? De cirugía fetal. Entonces, es la subespecialidad de medicina fetal, así se llama. No hay una subespecialidad de ecografía, no hay una residencia de ecografía específicamente. La ecografía es un patrimonio del médico y lo puede utilizar cualquier médico, no hay ningún problema. Nosotros sabemos que hay cierta resistencia de algunas sociedades por haber organizado este curso. Hay resistencia de las sociedades, porque este curso, en primer lugar, es gratuito, ¿no? Y, en segundo lugar, muchas veces no quieren de que se sepan algunas cosas que ustedes tranquilamente lo pueden hacer suscribiéndose en algunos cursos pagados y que le generan, digamos, menos ingresos a las sociedades en general o algún tipo de otra institución. Pero nosotros estamos poniendo por encima salvar a los niños que están potencialmente por morir haciendo ecografía. Y en el Perú, los médicos a nivel nacional no están capacitados en hacer ecografía. Y resulta que los que se están capacitándose por tener esa actitud, digamos, un poco egoísta y no volcar los conocimientos hacia el resto de los médicos, sobre todo los médicos jóvenes, otras especialidades, otras profesiones de la salud están comenzando a hacer ecografía. A nivel, inclusive acá en Lima, en la periferia, y eso vamos a permitirlo. Tenemos que masificar el uso de la ecografía. Todo médico debe de hacer ecografía. Esa es una obligación
Esa es una obligación. Y no permitir nunca que ir hacia un centro de salud y esperar y ver que otro profesional haga la ecografía y uno que es médico, que se ha preparado cualquier cantidad de años, esté mirando, apuntando lo que otros hacen. Eso no puede ser. Entonces, el próximo año probablemente va a haber la subespecialidad de medicina fetal en la maternidad. Ya será una resolución del rectoral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creando la subespecialidad de medicina fetal. ¿Alguna otra pregunta? Para alternar, con algunas preguntas de aquí, doctor, que son bastantes y ojalá podamos terminar no mucho después de las 10, le pediría, sí, mientras vamos pensando la participación de los demás, ahí también está el link del test para que lo vayan copiando, todos deben llenarlo en esta fecha. ¿Se utiliza ILA o es suficiente pozo mayor? Bueno, según Manning, bueno, en realidad se puede utilizar cualquiera de los dos, ¿ya? Pero, por ejemplo, para lo que es polidramios, cuando uno habla de polidramios, utiliza el índice de líquido amniótico, la suma de los 4 cuadrantes. Cuando uno es polidramios, polidramios se dice más de 24 y polidramio severo más de 30, pero es la suma. Y cuando uno habla de oligodramios, más que nada debe de utilizar máximo pozo vertical. Entonces, más que nada se debe utilizar máximo pozo vertical. Mucho depende de dónde se va a realizar. Por ejemplo, nosotros en el instituto usamos ILA, ¿cierto? En alto y bajo riesgo, pero sabemos que quizá un momento para intervenir por oligoamnios aislado, sea con un ILA severo o el pozo máximo disminuido. Pero a nivel nacional, en la periferia, lo que necesitamos es que haya identificación de fetos en riesgo. Si yo les digo, usen pozo máximo en la periferia, va a aumentar la tasa de desenlaces adversos. ¿Por qué? Porque tiene menos sensibilidad para captar pacientes en riesgo. En cambio, el lila exagera. Es decir, van a venir una población que va a tener un ILA verdaderamente normal cuando lo evalúe el especialista, pero va a venir la gran masa con ILA disminuido y por tanto el feto en riesgo. Entonces, no es lo mismo que el ILA lo use a nivel primario, las postas, los centros de salud, a que lo use el pozo máximo. Si usa el pozo máximo, vamos a perder fetos en riesgo, porque un ILA de 5 o ILA de 4 va a tener un pozo máximo normal, muy posiblemente, pozo máximo de 3, ILA 4. Ese bebé ya está en riesgo y necesita ser derivado al especialista, no necesita ser evaluado a nivel primario. Y si ese recurso humano de nivel primario empieza a usar masivamente el pozo máximo, vamos a perder una gran proporción de fetos en riesgo. Entonces depende de dónde vamos a indicar el ILA al pozo máximo. Un instituto de alto nivel, complejidad, maternidad en Lima, centros especializados, quizá el pozo máximo podríamos usarlo para decidir la terminación de un embarazo cuando es aisladamente el líquido disminuido. Porque al final nosotros terminamos usando lo integrado, biofísico, cardiotografía, Doppler, ¿no? Es cierto, y solamente para complementar, es correcto. O sea, si nosotros utilizamos el máximo pozo vertical, hay la posibilidad de que nos equivoquemos. Porque a veces nosotros, al buscar el máximo pozo vertical, estamos buscando como sea que haya un máximo pozo vertical de 2, 3, cuando en realidad nunca tiene ni 2 ni 3, tiene 1 o 0. El traductor se debe de calcular, se debe de colocar perpendicularmente a la camilla. No hacer así, no tratar de buscar el líquido forzadamente. Y eso lo que hace muchas veces que ese máximo pozo vertical sea falso. Y al ser falso, ese bebito realmente está en un oligodraño severo y se puede morir, se puede uvetear. Por eso es lo que se recomienda para poder empezar, primero hacer índice de líquido amniótico. Digamos, ping-pong, rapidito como para hacer unas respuestas rápidas a los colegas que están en regiones. Dice, el puntaje máximo de PF solo sería 8/8 sin NSP. Verdadero, claro, sí. Se decía que de acuerdo a la edad gestacional sirven el diámetro biparietal, circunferencia abdominal y la longitud del fémur si no tiene nada con FUR dudoso. Para cálculo de la edad gestacional. Ajá. Claro, sí, sí. Se decía que de acuerdo a la edad gestacional. A ver, ¿puede repetir de nuevo? O sea,
De acuerdo a la edad gestacional, sirven el DBP, la CA y la LF si no tienes nada con fecha última regla dudosa. Por supuesto, pues, y hemos dicho antes que la longitud coronal es ideal de tomar hasta las 12 semanas. A partir de las 12 semanas, tengo que tomar la longitud coronal más el diámetro biparietal o más el resto de la biometría fetal. Entonces, pero mientras más precozmente yo tome la biometría fetal, longitud coronal a las 9, 8, es tan confiable como la fecha de última regla que la paciente en ese caso no se acuerda. Ahí le agrego la última del 2019 de la ISO, crecimiento de biometría. La ecografía del tercer trimestre no sirve absolutamente para determinar la edad gestacional y no debe fomentarse. La ecografía del tercer trimestre no sirve absolutamente para precisar la edad de gestación y no debe precisarse. Nos referimos a la ecografía del primer trimestre, que debe usarse para datar el embarazo, y máximo hasta el segundo trimestre, pero la del tercer trimestre no, incluso a partir de las 22, 24 semanas, esos bebés ya pueden estar en déficit de crecimiento y no sirven para determinar la edad de gestación. Entonces, debemos eliminar eso de que la ecografía del primer trimestre varía una semana, del segundo trimestre varía 2 semanas, del tercer trimestre varía 3 semanas, y eso es un dato usual. No. Ahora sabemos que una varianza de 3 semanas ya es un verdadero RCU. Entonces, no usemos la ecografía del tercer trimestre para precisar la edad de gestación. A veces yo le digo a la gente, si el fémur te sale igual o mayor que la edad que te dan, esa edad que te dan es falsa, porque el fémur nunca debería ser igual o mayor que la edad real. ¿Ya? Entonces, por ahí van a escuchar, ¿qué parámetro se usa para datar el embarazo en el tercer trimestre? Van a escuchar fémur. Mentira. Acá en el Perú, el fémur es significativamente más corto y la técnica de medición es diferente a la que usó Hadlock, que midió los trocánteres. Acá solamente usamos diáfisis. Por tanto, nuestros fémures tienen que salir sí o sí menor que la edad real siempre. Eso es cierto. Solamente para complementar, durante la última etapa del embarazo, en el tercer trimestre, la evaluación del bebito es fundamentalmente para ver su bienestar fetal, el perfil biofísico, el Doppler. No es para calcular la edad gestacional, porque nosotros siempre le pedimos su ecografía precoz o su fecha de última regla. Pero esa es en la realidad, digamos, de Lima, que todas las pacientes pueden tener, pero en provincia de repente no es así, ¿no? En provincias no tienen ecografía precoz. En provincias muchas veces no se acuerdan su fecha de última regla. ¿Qué hago? Entonces simplemente hago la ecografía y veo su perfil biofísico está bien, su líquido está bien, quizás le hago el Doppler, está bien. Entonces yo sé que este bebito está bien. Es un bebito a término y sé que está bien, pero no puedo precisar exactamente cuántas semanas tiene, ¿no? Pero entonces tengo que hacer un seguimiento a ese bebito, tengo que estar monitorizando ese bebito y quizás derivándolo, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo, por ejemplo, hago la ecografía en el tercer trimestre y veo que es un bebito que tiene poco líquido, que no tiene movimientos respiratorios, independientemente qué edad gestacional tenga ese bebito, tengo yo que derivarlo o terminar la gestación. Es por eso que de la ecografía en el tercer trimestre del embarazo no es para calcular la edad gestacional, es para ver el bienestar fetal y tomar decisiones al respecto. Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. Mientras tanto, doctor, ecográficamente, ¿cómo se diferenciaría un RCU simétrico de un asimétrico? Esa es la clasificación clásica, esa clasificación clásica que sí vigente, por supuesto que sí, tiene sus indicaciones para poderlo decir. Un RCU asimétrico es aquel que fundamentalmente está reducida la circunferencia abdominal. Por ejemplo, la circunferencia abdominal está por debajo del percentil 3. Puede ser que la talla esté un poquito reducida, pero fundamentalmente lo que está afectado es el peso del bebito. Y el peso recae en la circunferencia abdominal. Un RCU simétrico es aquel que está bajo el peso y la talla, ¿ya? Y por lo general, un RCU simétrico es más severo que un RCU asimétrico. El RCU simétrico es porque es un RCU de larga data que ha aparecido precozmente. Y muchas veces ese RCU simétrico está asociado con malformaciones fetales. Entonces hay unas diferencias claras y precisas en ese sentido. ¿Un PBF 8 de 10 con oligohidramnios aún se puede inducir? Depende de los oligohidramnios. Si es un perfil biofísico 8/10, quiere decir que le han tomado un monitoreo electrónico fetal. Y el único valor es 8/10 porque han comenzado a catalogar en función al índice de líquido amniótico. Puede ser que tenga un oligohidramnios leve, y si es una gestación a término,
se puede intentar un test estresante para un parto vaginal, pero monitorizado. Entendemos la pregunta, dice Oliwa, perfil biofísico 8 de 10, quiere decir que le han hecho un monitoreo, ¿no? Posiblemente un test estresante, y lo único que tiene es oliguanios. Yo asumo de que el Doppler está normal, asumo eso, ¿no? Entonces, no es usual que se haga Doppler en gestaciones a término, por ejemplo, o no todos los institutos, no todos los ámbitos tienen Doppler. Entonces, les decía, la evaluación integrada es la que da más predicción de normalidad o de anormalidad como desenlace. Que no lo tenga, eso es una cosa que tiene que corregirse. Si yo no tengo disponibilidad de hacer un Doppler, ¿cómo voy a inducir a un bebé que tiene déficit de crecimiento solamente teniendo oligoamnios y con un monitoreo normal? Yo no sé cómo está el Doppler en ese bebé. Supongo que puede estar dentro del rango de lo aceptable, pero es mi suposición, ¿no? Por eso que los bebés que pasan a inducción con RCU tienen que tener un basal de evaluación Doppler, biofísica, y en algunos casos, no en todos los casos, en maternidad sí es cardiotográfica, ¿no? En maternidad es estresante, preinducción. Si sale normal, prosigue. Pero en otros ámbitos no. Tiene Doppler y su evaluación biofísica. Y solamente con eso se pasa a inducción. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos no hacen cardiotografía estresante. Otros ámbitos tampoco. Y ellos descubren el sufrimiento en el trabajo de parto y la acidemia con el trabajo de parto. Pero su política de ellos es diferente a nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos, si un bebé sale con parálisis cerebral infantil, si sale que tiene RCU, ya no es denunciable, porque se asume que ese RCU viene con un desarrollo neurológico afectado y el parálisis cerebral infantil ya lo tenía del anteparto. Pero en nuestro ámbito no es así, en otros ámbitos no es así, ¿no? Sabemos que un bebé con RCU tiene más posibilidad de ser acidemia y por ende de hacer parálisis cerebral infantil, ¿no? Pero lo otro lo manejan las aseguradoras, criterio de parálisis cerebral. El CIS establece que la ecografía obstétrica y el perfil físico fetal son dos procedimientos distintos por razones de distribución económica al establecimiento de salud. Entonces, ¿sería correcto pertinente realizar los dos procedimientos al ser solicitados? Por supuesto que sí, completamente de acuerdo. No, no solamente es hacer la ecografía, eso ya es historia. Cuando uno hace la ecografía, debe de hacer una gestación a término, una gestación de más de 20 semanas, más de 28 semanas, su perfil biofísico por obligación y su Doppler por obligación. Ya la ecografía, ya de solamente hacer una ecografía simple, eso ya pasó a la historia, eso no se debe de hacer. Es una ecografía completa. Perfil biofísico de rutina. Ya hemos dicho, la respuesta es gestación de 32 semanas, perfil biofísico, mencionar el perfil biofísico en forma obligatoria, eso es de rutina. Esta gestión me ha tocado actualizar los códigos institucionales y derivarlos al MINSA, porque no hay diferentes tipos de ecografía, no existen para el MINSA. Lo único que hay en el MINSA es el Doppler y perfil biofísico, ¿ya? Y nosotros sabemos que el Doppler, el perfil biofísico es lo último que se va a alterar, ¿no? Y lo más predictivo es el Doppler. La indicación, por ejemplo, en la maternidad ha sido de que los pacientes, cuando se les pida un perfil biofísico, automáticamente se derive para Doppler. Es decir, no se queda en perfil biofísico. Entonces, es como una estrategia para captar los fetos en riesgo y predecir el compromiso posterior de un perfil biofísico. Ustedes han tocado perfil biofísico y se les ha mencionado porque unos componentes, como oligoamnios, por ejemplo, ¿no?, son parte del componente y son criterios ya de referencia. Los otros componentes, esperemos que ustedes no los tengan. Es decir, la afección del movimiento, de las respiraciones, esperemos que ustedes no los tengan. Y si los tienen es porque nadie ha identificado a ese feto que estaba en riesgo de hacer un perfil biofísico alterado, ¿no? Igual, esperamos que ustedes no tengan un bebé con síndrome de transfusión feto-fetal, porque eso quiere decir que no ha sido identificado en el primer trimestre de la corionicidad y haber sido referido a una institución de mayor complejidad. Esa es la idea, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más en el auditorio? Dice, ¿deben o no atenderse partos donde no se cuenta con Doppler?
¿Cuál Doppler? ¿El ecógrafo o el Doppler para escuchar los latidos? Son dos tipos de Es el Doppler, escuchar. ¿no? Porque lo que se hace, por ejemplo, en central de partos, le colocan el Doppler, ¿no? Que es un aparatito para escuchar los latidos, me imagino. O el Doppler se refería a lo que es ecografía. Bueno, depende de lo que, pero si tiene su ecógrafo y es una paciente que amerita atención, ¿por qué no usarlo? Pues, ¿no? Cualquiera de los dos sí se puede utilizar, por supuesto que sí. Yo le respondo al otro. Yo creo que se refieren también a la evaluación Doppler vascular. Eh, Falta mucho aún para que las pacientes que van a entrar a trabajo de parto, tanto de bajo riesgo como de alto riesgo, tengan una evaluación de tamizaje con perfil físico, ponderación y Doppler. Falta mucho realmente, ¿no? Nosotros en el instituto tenemos en sala de emergencia 2 ecógrafos y solamente tienen acceso a una evaluación Doppler a las pacientes que llegan a trabajo de parto menos del 50%. Y solamente se le realiza el Doppler a aquellas que supuestamente tienen un factor de riesgo como sangrado, sospecha de RCU. Los fetos normales solamente cuando pasan las 40 semanas. O sea, una paciente, en la mañana me visitaba un auditor, me preguntaba, doctor, ¿por qué no han hecho Doppler a esta paciente que tiene 40 semanas que murió su bebé? Y le digo, lamentablemente, en el protocolo no obliga a hacer Doppler a la paciente de 39 semanas, solo si tiene un factor de riesgo. Y como esa historia dice, el paciente llega con contracciones, altura normal, no sangraba, no perdía el líquido amniótico, tenía una ecografía hace unas 2 semanas, no había un criterio estricto para hacerle Doppler. Entonces hay necesidad de buscar ese criterio. Señora, ¿se mueve su bebé? Sí, doctor. Señora, ¿ahorita o hace una semana? No, hace una semana. No, yo le pregunto ahorita, señora. En estos momentos, falta agregar esas preguntitas, porque los pacientes te dan su historia. Sí, se me mueve. Pero hoy día sí he venido porque no se me mueve. Entonces decía, ¿se mueve o no se mueve? No, en estos momentos he venido justo porque no se me mueve. Entonces hay necesidad de buscar eso. Por eso les decía, para que llegue el tamizaje de buscar la muerte, en el instituto, que tiene 2 ecógrafos, todavía no lo logramos. En otros ámbitos que no tienen ni ecografía, va a ser mucho difícil, por eso que se alerta la fase clínica, mejorar la fase clínica, factores de riesgo, indagación materna, pelvimetría, altura uterina, desproporción cefalopélvica, lo que sea, ¿no? Y los antecedentes ecográficos previos, ¿no? No podemos todavía generar que, tipo un sistema ideal, pase el paciente con una ecografía dentro de las 48 horas a las pacientes sin ningún factor de riesgo. Pero si quiere usted encontrar un feto de riesgo en una paciente sin factores de riesgo, la mano no le va a ayudar nada. Tiene que ser el barrido ecográfico Doppler. No hay otra, ¿no? Bien, entonces, si no hay más preguntas del público, así acá, por favor, una pregunta, doctor, el micrófono inalámbrico. Mientras tanto, invitarles a que el jueves a las 7 de la noche tenemos el curso de soporte nutricional especializado, que se realiza todos los jueves, y el próximo martes continuar con este curso. El micrófono inalámbrico, por favor, acercarle acá adelante al doctor que va a hacer una pregunta. Ya creo que la última. La última, porque ya está quedando ¿Sí? vacío el auditorio. Entonces, a ver, doctor. Doctor, por favor, tengo una duda. Y mañana hay paro de 48 horas. Sí. Sí. Esta es mi pregunta. Si estamos en el primer trimestre y tengo resultados por manos expertas según ecografía en 11 semanas y por UR confiable 12 semanas. La pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer? Si tienes fecha de última regla y te sale, por ejemplo, 12 semanas y por longitud corona 11. Sí. 11-0 y 12-0. Ya, lo primero que voy a ir es a ver la foto de la medición del LCN. Así es. ¿No? Si usted tiene acceso a la foto, puede auditarla. Si no tiene acceso, dice, varía 7 días. ¿No? Y si varía 7 días, lo que manda es la AFUR. Sigue la AFUR. Gracias. Si ya no hay preguntas, entonces, agradecemos a los doctores Castillo y doctor Limae
Con un fuerte aplauso y los esperamos la próxima semana. Hasta luego.